Que recién veíamos es la que tiene justamente los anuncios que ahora vamos a detallar y que fue posterior a la reunión de gabinete, porque la primera conferencia que fue temprano, la reunión recién estaba comenzando, él de hecho participó en esta reunión de gabinete en la que también estuvo, a ver, no, esta no es la foto, esta es la foto de ayer, porque sí, es la foto de la Jura, si la tenemos por ahí la ponemos, es la foto en la que estuvo el propio Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, no así quien va a ser el presidente provisional del Senado, pero sí estuvo Victoria Villarruel, porque ese cargo, el de presidente provisional del Senado, está en riesgo también. Eso es, a medida que pasan las horas hay más signos de pregunta. ¿Será el presidente provisional del Senado, no? Bueno, ¿cuáles son esos anuncios de los que hablaba Adorni? Bueno, en principio lo que ya anticipó el propio Milei ayer en su discurso de Asunción, el recorte fiscal que va a ser fuerte y duro. Duro, en principio, es lo que se comunicó oficialmente. Es importante prestarle atención al tipo de palabras que utilizan, ¿no? Sí. Porque recorte fiscal lo escuchamos mucho, incluso de un gobierno peronista. Pero lo cierto es que acá hablan de un recorte fiscal muchísimo más duro. La expansión de partidas sociales, complementando eso, ya lo había dicho Milei, la única billetera abierta es la de Sandra Petovelo. Veremos dónde se pone esa plata, porque evidentemente, como con todo ajuste, la sábana es corta y a alguien le va a tocar. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con los jubilados? ¿Entra dentro de partidas sociales? Porque ¿Los además, bonos? También hay que recordar que Milei se va a mover con el presupuesto 2023. Exacto. Porque lo prorrogó. En definitiva, ¿qué dicen en el gobierno? Todo lo que sea el ajuste de aquellos empleados militantes, como lo llamó hoy el vocero presidencial, o aquellos empleados que no tienen justificativo o que no vayan a trabajar, en definitiva, todo ese dinero que se ahorre va a ser destinado a esa expansión de partidas sociales también. Sí, de todas maneras no alcanza, no se llega, sobre todo porque el principal presupuesto del Estado en partidas sociales son jubilaciones, justamente. Y si se prorroga el presupuesto del año 2023, eso hace que se licúen completamente. No solo porque no van a recibir el bono, sino porque además, por la ley de movilidad, hay rumores también de que podría no aplicarse más la ley de movilidad jubilatoria. Bueno, eso generaría que el haber mínimo y todos los haberes queden congelados frente a una inflación de la que se habla de arriba del 300%. Otro detalle, cuando te quedás con el presupuesto del año anterior, con una inflación que estaba prevista del 60%, todo lo que llegues a recaudar por encima de lo que dice ese presupuesto te queda en tus arcas y son lo que se utilizan siempre y han utilizado otros gobiernos para partidas discrecionales. Bueno, otra de las decisiones, lo que recién escuchábamos en boca de Adorni, la presencialidad de los empleados públicos. 100% de presencialidad es lo que se exige. Esto a partir de lo que fue la pandemia y las resoluciones que existen tanto en empresas privadas como en el Estado de algunos días de teletrabajo. Bueno, en el caso de Javier Milei va a exigir que todos vuelvan a su lugar de trabajo. Algunas de las otras medidas, la revisión de contrataciones de personal, esto que decíamos, en principio empezarán por los últimos que fueron nombrados. De todas maneras, una planta permanente en el Estado necesita un año de antigüedad para quedar firme, con lo cual, bueno, todos los últimos contratos obviamente van a entrar en revisión. Los 96 que nombró Agustín Rossi y también los 5.000 contratos que renovó la ministra de Salud antes de irse, ¿no? Y la otra cuestión, la revisión de los convenios con las universidades. Bueno, muchos hablan de que allí se puede generar un ahorro para las arcas estatales. Veremos, en definitiva, si esto es una parte, ni siquiera puede llegar al 0,5% de todo el ajuste total del que está hablando Javier Milei. Por ahora es poco, por eso los principales anuncios se esperan recién para mañana. Bien, Marcelo Pinto en Casa de Gobierno. Claudio, Javier Milei, día 1 y por supuesto una jornada extensísima. Arrancó 8:30 con el arribo del presidente aquí a Casa Rosada y todavía se extiende porque estamos atentos, por supuesto, aquí en la explanada de la Casa de Gobierno sobre la avenida Rivadavia al movimiento de lo que tengo aquí a mi espalda, porque por allí saldrá de un momento a otro el presidente Javier Milei para dar por terminada la primera jornada al mando del Poder Ejecutivo. Intenso movimiento también de quien es el ministro de Economía, de Caputo, que ha ingresado en varias ocasiones, inclusive ha mantenido un encuentro aquí con representantes del CAF, del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe. Pero entra y sale.
ingresa aquí a traer seguramente y a ajustar los últimos detalles de lo que será el anuncio mañana, hora prevista entre las 16 y las 17, aún por confirmar en lo que será la presentación de un inicio del paquete de medidas que tomará el gobierno en materia económica. Eso se prevé para mañana. En lo que es la jornada de este lunes, hubo encuentros con algunas delegaciones internacionales que quedaron rezagadas después de lo que fue la ceremonia de ayer, por supuesto, que vinieron a dar la presencia, el saludo al presidente de la Nación, pero también hoy a hablar de negocios, a hablar de inversiones. Hubo encuentros con representantes de China, hubo encuentros con representantes de Japón, también delegación de Haití que se hizo presente aquí. Por supuesto, Diana Mondino ha tenido un papel fundamental y clave en lo que es este primer día de gobierno de Javier Milei, y también encuentro con empresarios brasileños. Agenda muy pero muy cargada en esta primera jornada y por supuesto será central lo que suceda mañana martes. En principio, con la conferencia de prensa de Manuel Adorni, dijo, como bien lo repasaba Mariana hace instantes, todos los días a las 9 de la mañana, aproximadamente minutos antes, minutos después, estará Adorni, el vocero presidencial, dando un repaso de la gestión, de lo que fue la jornada, el cierre de la jornada anterior y de lo que se espera para la agenda presidencial. Por supuesto, pegado a eso, estará mañana martes también la segunda reunión de gabinete con el gabinete a pleno, como sucedió hoy, inclusive con la presencia de la vicepresidenta Villarruel, que a la salida de ese encuentro habló con la prensa y dio un panorama, por supuesto, que tiene que ver y está relacionado al discurso del presidente, al primer discurso del presidente en la escalinata del Congreso, hablando justamente de la herencia recibida. La escuchamos. Tuvimos la primera reunión de gabinete y mañana nos volvemos a reunir para tratar diferentes temas. Creo que es muy importante que los políticos que hemos sido recién electos y que recién hemos asumido, ya a las 8:30 estemos reunidos trabajando y esta costumbre se dé constantemente, como corresponde a cualquier argentino que tiene un trabajo. Hoy hemos hablado de diferentes temas legislativos, económicos, etcétera. Muchas gracias. Allí dijo una herencia catastrófica en lo económico. Volvemos allí a Marcelo Pinto. Marcelo, ¿hay alguna novedad con quién será el secretario legal y técnico o secretaria legal y técnica de la presidencia? No, por el momento no hemos recibido confirmación en cuanto a... Está nombrado, Marcelo. ¿Quién va a ocupar? Está nombrado. Sí, bueno, estuvo hoy en la reunión de gabinete. No tenía el dato, Mariana. Bien. Quien está justamente todavía aquí, por supuesto, ha tenido mucho que ver con esa decisión, es Karina Milei. Por supuesto, aguardando aquí en la puerta de la explanada la salida y, por supuesto, a ver si tenemos la posibilidad de tener alguna palabra. Será muy difícil desde ya, pero aquí estamos con la guardia periodística durante toda la jornada. Es Javier Herrera Bravo, el secretario de Legal y Técnica, que fue el segundo de Crucelas, el que fue el Legal y Técnica de Mauricio Macri. Un especialista en Derecho Administrativo. Sí, había en el área realmente mucha preocupación porque la transición casi no se hizo, porque no se nombraba justamente en un área clave a alguien, y es lo que en definitiva pasó hoy, ¿no? Con el Banco Central, que tuvo que terminar decretando este virtual feriado cambiario porque no había autoridades que tomaran las decisiones, porque el Banco Central todos los días o interviene o no interviene en el mercado para frenar o no, o dejar de evaluar el peso. Bueno, frente a eso es que hoy se decidió... Una cuestión legal ahí, porque lo designan por al sucesor de Pelle. Pero lo tiene que refrendar el Senado, y eso tiene que ser en sesiones ordinarias. No, entiendo que en comisión puede, sí, si no, no podría funcionar Por ahí en comisión lo pueden nombrar. Central. Pero en comisión hasta tanto tenga el acuerdo del Senado. Ahí puede ser entonces. Exacto. Bueno, alguna de las actividades de Javier Milei hoy se reunió, por ejemplo, con José Antonio Kast, que fue el ex candidato presidencial también de la ultraderecha en Chile. Fue otra de las reuniones que tuvo esta tarde y sigue manteniendo reuniones con delegaciones extranjeras. Algunas las recibió ayer en el famoso besamanos, después que hizo todo el recorrido desde el Congreso de la Nación hasta la Casa Rosada, y hoy tenía otras reuniones, la más importante de todas, la que tuvo con la delegación
China, ¿no? Que vino también a la Argentina, sobre todo por las declaraciones que él había tenido hacia el país asiático, uno de los principales socios comerciales de la Argentina. También está recibiendo en audiencias privadas a sectores empresariales y, por ejemplo, esta tarde tenía previsto recibir también a la delegación de Japón. Y en China, que dicen está presionando para que pague el préstamo con el fondo, con los fondos del swap que tiene China en Argentina también.